Se le ofreció una prima por éxito de $10 millones y el coste total del proyecto se fijó exactamente en $212,9 millones. Entonces, ¿fue esta la principal fuente de financiación de la operación Guión? ¿Y recibir el dinero de estas personas? Sí, perdón. No. Yeah, sorry. Yeah, so Rendon, he essentially... Sí, bueno, Rendon básicamente hizo un pago inicial. Había una tarifa de reserva de $1,5 millones. Eso habría cubierto la primera parte de la operación, que en realidad era solo un enlace. Había enviado a un operativo para hacer una OPE, preparación operativa del entorno, casas seguras, ya sabes, camiones, cosas de ese tipo. Y esta operación era independiente de la parte de Gideon, ¿verdad? Era como la operación dentro de la operación. Tenía 3 barcos listos para intentar, ya sabes, hacer esto. Uno era un barco civil, con diferentes puntos de desembarco. Pero, volviendo al tema, no quiero profundizar demasiado. Es un asunto bastante complejo. Así que sí, ¿cuál era la pregunta inicial otra vez, Max? Perdón. Yeah, so give me the initial question again, Max, sorry. Básicamente, ¿de dónde salió el dinero y cuáles fueron los papeles de Rendon y Guaidó? So the initial price tag for a link up was... Así que el precio inicial de la conexión habría estado bien cubierto por los $1,5 millones. Dicho esto, necesitaba saber que estas personas iban en serio, porque los gobiernos globales no habían conseguido firmar el contrato. Los gobiernos globales seguían ahí, pero ahora yo tenía el contrato firmado, así que trabajaban más bajo mi contrato. No era necesariamente un gran contratista de servicios, pero sí tenía el contrato con el presidente en funciones. Esto resultó muy interesante para Keith Schiller. Very interesting for Keith Schiller and all of global governments, to include Mike Pompeo's lawyer. Todos los contactos gubernamentales globales, incluido el abogado de Mike Pompeo, Travis Lucas, George Sorial, el abogado de Donald Trump, todos en ese círculo de poder en Washington, D.C., con los que me reuní justo después de firmar el contrato. El dinero fue, quiero decir, en el fondo soy un boinas verdes. Soy un tipo de operaciones especiales. Encontraré el dinero. Y soy un hombre de negocios. Tengo que ser capaz de moverme a través de las capas tácticas, estratégicas, logísticas y políticas de cualquier operación como esta. Así que tenía inversores y conseguimos reunir lo que necesitábamos para hacer avanzar la operación. ¿Tuviste algún contacto directo con Guaidó o Rendon? Yeah, so absolutely. Sí, absolutamente. Tuve varias reuniones con Rendon en Florida. Él insiste en que hay cosas en el contrato. Dice que establece que podían cancelarlo en cualquier momento. Pero el contrato dice claramente que no hay cancelación por conveniencia. Además, nunca recibí ningún correo electrónico para cancelar el contrato. Tuve una llamada por Zoom. De hecho, grabé una llamada telefónica secreta con Juan Guaidó. Y en esa llamada hay un abogado que me facilita la firma del contrato por Zoom. He facilitates the contract signing over Zoom. And you hear one guy who clearly signed it. Y se puede escuchar claramente a Juan Guaidó firmando el contrato, con varias personas en la sala. Así que obtuve el contrato del presidente en funciones, del presidente reconocido en Venezuela. En ese momento, quiero decir, cuando lo tomé, al día siguiente tuve una reunión con varias personas influyentes del círculo interno, ya sabes, el círculo interno de Trump. Después de que se firmó ese contrato, unas horas más tarde, tuve esa reunión en el Hotel Trump. Y luego, tras unas cuantas reuniones más, tuvieron una reunión en la Casa Blanca. Wow. Okay, so speaking of the White House. Vaya, de acuerdo. Entonces, hablando de la Casa Blanca, según estos documentos de descubrimiento, tuviste contacto con la oficina del vicepresidente. Un nombre que aparece mucho es el de Drew Horn, que era asesor de políticas del vicepresidente Mike Pence. Y luego mencionaste a Travis Lucas, que era abogado y trabajaba para Pence, y a George Sorial, que era abogado de la organización Trump. Sí, bien. Entonces, ¿cómo entraste en contacto con la oficina del vicepresidente y en qué consistió ese contacto? Yeah, so global governments, this is the part that's really fun Sí, to me. así que los gobiernos globales, esta es la parte que me resulta realmente graciosa, Max, cuando ciertos periodistas intentan afirmar que estoy sugiriendo una aprobación tácita. El descubrimiento demuestra lo contrario. Hubo varias reuniones entre esta persona y yo. Está bien conectado en Washington, D.C., Horn. Obviamente, si miras dónde está ahora, está trabajando en un proyecto con Keith Schiller en Groenlandia a través de Green Math. Quiero decir, estas personas son muy cercanas. No es ningún secreto que esa fue una de las primeras iniciativas que la administración lanzó cuando asumieron el cargo esta vez. Travis Lucas es abogado de Mike Pompeo. George Sorial, como dijiste, es el abogado de Trump a cargo de la Fundación Trump. Así que estos tipos son personas muy de confianza dentro del círculo. The very trusted individuals in the circle. Furthermore,
They wanted, not they, but one of Además, ellos querían, bueno, no ellos, sino una de esas personas quería que me reuniera con el presidente, cosa que rechacé. Pensé que eso era, cualquier presidente necesita poder negar su implicación. Necesitan mantener cierta distancia respecto a cualquier operación de este tipo. Dicho esto, no tenía ninguna duda de que contaba absolutamente con la aprobación para hacerlo, que había recibido luz verde de 2 personas. Y soy un soldado, así que ya sabes, el general no tiene que venir a decirnos, estáis autorizados para la misión. Vemos a las personas que trabajan en esa entidad y lo creemos si resulta creíble. Y estas personas lo eran. No tenía ningún motivo para no creer lo que decían. individuals were credible. I had no reason to not believe what they were saying. They're credible. Eran creíbles y eran altos funcionarios, o al menos estaban vinculados a altos funcionarios en cada oficial. Official capacity. And Right, and it's not just that. It's when Exacto. Y no es solo eso. En medio de todo esto, estaba enviando varias solicitudes de información a través de esta persona. Esas solicitudes llegaban a los niveles más altos, ¿sabes? Porque estaba preguntando cosas como necesito saber si Juan Guaidó es el tipo indicado. ¿Entiendes? Hubo mucha resistencia con eso, y yo estaba haciendo preguntas muy específicas. Además, esta persona que trabajaba para el gobierno estaba ayudando a facilitar y conseguir apoyo para tu operación. Ya sabes, todo like any opinion my was right into observación para el sistema país. that's like kind of ridiculous to me when I read the discovery. so another group enters the picture. Otro grupo entra en escena a finales de 2019, o no sé exactamente cuándo, pero se llamaba Democracia Virtual. Estaban presentando planes a Drew Horn, que era el asesor de políticas de Mike Pence. Uno de esos planes se envió a su cuenta de correo electrónico de la Casa Blanca el 8 de diciembre de 2019 y básicamente exponía ideas para derrocar a Maduro. Basically spelled ¿Puedes hablar sobre eso? for toppling Maduro. Can you talk about that? Yeah, I mean, there were several Sí, quiero decir, hubo varios. Ese individuo estaba intentando encontrar iniciativas para llevar esto a cabo. Cuando me reuní con él por primera vez, ¿de quién hablabas? De Horn. Horn, vale. Estaba increíblemente entusiasmado de que alguien estuviera trabajando en esto. Obviamente yo fui puesto en esa posición por los gobiernos globales, pero él estaba eufórico. Así que trabajamos juntos durante varios meses para intentar impulsar esto. Transmitió la autorización al más alto nivel de que esto estaba aprobado. Y ya sabes, cosas como, no nos importa lo sangriento que sea. Cuando esto esté hecho, el dinero fluirá. Esa es una cita exacta. Así que sentí que estaba en buenas manos. Este tipo estaba conectado con el Consejo de Seguridad Nacional. No desconfiaba de él. Era un antiguo boinas verdes. No tenía motivos para pensar que no era quien decía ser. Y era quien decía ser. Sí. And he was who he said he was. Yeah. We don't care. No nos importa el viento que sea. Cuando esté hecho, el dinero fluirá. Esa es una cita exacta. ¿Está eso por escrito en algún sitio? No, no está escrito. Eso es simplemente algo que te dijo de palabra. He told you verbally. Which to me, like I said, I never want. Lo cual para mí, como dije, nunca quiero. Para mí, cuanto más elegante sea el plan, más simple es el plan. Cuanto más fácil sea defender la parte del contragolpe, ¿verdad? Si hay mucha guerra y conflicto, si se trata de una invasión, un contragolpe es más difícil porque se generan muchos resentimientos. Si es algo tan simple y elegante como que los generales de Maduro cambien de bando porque ven a los estadounidenses, y bueno, somos una fuerza catalizadora, es mucho más fluido. Y además, no es tanto un golpe de Estado, sino ya sabes, un país tomando el control de su propia capacidad de decisión, teniendo agencia sobre su propio proceso democrático, supongo. Ya sabes, la parte moral de todo esto. Perdón, continúa. The moral implications of. Sorry, go ahead. No, I'm just saying. I know that there's a lot of heartache. No, solo digo que sé que esto causa mucho dolor. Y, desde luego no soy partidario de una invasión con el propósito de un cambio de régimen o de explotar recursos. Sí creo que, en el caso de Venezuela en aquel entonces, se podría haber argumentado, y desde luego, después de haber hablado con muchos locales y pasado tiempo con distintas personas, que había una justificación sólida para destituir a Maduro en favor de unas elecciones libres y justas. Dicho esto, la forma en que se hace es tan importante como el hecho en sí, y a veces más importante que lo que ocurre después. ¿Tiene sentido? Yo nunca invadiría un país ni impondría nada. Creo que eso es un terreno muy resbaladizo. I think that's a slippery slope. Well, this group Virtual Democracy was Bueno, proposing este grupo, Democracia Virtual, proponía eso en el correo electrónico que Drew Horn recibió en su cuenta oficial de la Casa Blanca. Pedían entrenar hasta 500 combatientes en el campamento Moyoc, en Carolina del Norte, que está dirigido por Eric Prince y su empresa de mercenarios, Academy, antes conocida como Blackwater. mercenary firm. Pero ese plan nunca siguió adelante. ¿Hasta dónde usted sabe? ¿Prince no tiene nada en marcha? Prince doesn't have anything in the works to your knowledge.
Here's what I'll tell you about that. Like when you look at the strategic, Esto es lo que te voy a decir sobre eso. and everything at the Cuando miras el lado estratégico, todo en los informes estratégicos parece realmente bien, te lo digo ahora mismo. Pero cuando se trata del nivel táctico, 500 hombres frente, digamos, a 50,000 tropas que controlan una ciudad y tienen un apoyo aéreo bastante decente con sus Sukhoi frente a los helicópteros de Eric Prince, no sé si eso habría llegado ni a rozar la pintura. ¿Entiendes? La idea de que voy a lanzarme al estilo vaquero con, qué sé yo, 60 tipos en barcas de pesca y de algún modo voy a escapar entre, ya sabes, 100,000 irregulares. through, I don't know, 100,000 regulars. That's not realistic, right? What is realistic? Eso no es realista, ¿verdad? Lo que sí es realista es lo que se suponía que debía ocurrir. El desembarco de esos 2 barcos a lo largo de la costa, operaciones de bajo nivel, sin escaramuzas con las fuerzas regulares venezolanas, y luego mi barco civil dirigiéndose a un puerto deportivo civil, con ropa de civil, reuniéndose con activos de alto nivel en Venezuela. Esa es una operación sencilla, ¿no? Lo que Eric Prince estaba proponiendo, no le veo la viabilidad. No si puede funcionar. The viability of that. I don't know that it could have worked. Well, I want to cover that. Bueno, quiero abordar eso un poco más adelante. Pero primero quiero preguntarte sobre otra referencia a la operación Edgemont/Gideon, que tuvo lugar durante una reunión entre la oposición venezolana y el entonces secretario de Defensa Mark Esper, quien dirigió el Pentágono durante un periodo del primer mandato de Trump. En sus memorias, Esper dijo que uno de los colegas de Guaidó le comentó, cito, «Tenemos algunos planes en los que el gobierno de Estados Unidos sabe que estamos trabajando, pero que aún no están listos». Esper dijo que abandonó la reunión después de que se mencionaran esos planes. Entonces, ¿qué opinas de la admisión de Esper? Parece ser el reconocimiento de más alto nivel de conocimiento previo y posible implicación por parte de la administración Trump. By the Trump administration. Yeah, absolutely. Sí, absolutamente. Creo que cuando leí los documentos de la investigación, era dolorosamente obvio que la comunidad de inteligencia lo sabía. El Consejo de Seguridad Nacional, todos en esos círculos lo sabían. Además, mi enjuiciamiento es realmente un encubrimiento. Fue iniciado por el componente de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. Ese componente está dirigido por un tipo llamado John Eisenberg. Eisenberg fue nombrado en la administración inicial de Trump como asesor de Seguridad Nacional por el general Michael Flynn. Estaba en la Casa Blanca en ese momento. Keith Schiller también estaba en la Casa Blanca. Así que estas 2 personas trabajaban juntas. De donde yo vengo, eso es un conflicto de intereses, ¿verdad? Y aunque John Eisenberg no inició este enjuiciamiento, sin duda lo heredó, y ciertamente sabe quién soy. Así que es interesante, no me desviar del tema, pero de conexión en todo esto, en bad cells. But, the connections in this are pretty alarming. No, that is alarming, and I wasn't aware of it before. So No, eso es alarmante, y no lo sabía antes. Así que John Eisenberg es el fiscal general adjunto de Estados Unidos para el Consejo de Seguridad Nacional. Fue nombrado o designado para ese cargo en junio de 2025. Y dijiste que está supervisando tu enjuiciamiento. Antes de eso, fue asesor jurídico adjunto de Donald Trump y asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump. Así que estaba allí, en la sala, con personas que, según tú, tenían conocimiento directo de tu complot. Y ahora básicamente intenta meterte en la cárcel para callarte, ¿verdad? Parece que sí. You and the slammer to shut you up. Right. Seems that way. Furthermore, Además, para volver a la reunión con Mark Esper, Sí. the admission, because Claver Cardona's la admisión, porque Claver Cardona era su asesor de seguridad nacional en aquel entonces. Y ahora creo que él estaba en la sala, así que no está fuera del ámbito de lo posible que la persona de la que habla Mark Esper sea George Bittencourt, porque George Bittencourt me había hecho declaraciones similares. Y eso no es algo tan claro ni definitivo. and that is in black and white. So George Betancourt being someone you described as George Betancourt, siendo alguien a quien describiste como un activo de la CIA, alguien que coordinaba entre la oposición y la inteligencia estadounidense. Correcto. Bien. Y entonces tenías estos patrocinadores dentro de gobiernos globales al principio. Luego Rendon firma un contrato contigo. ¿Tenías algún posible patrocinador para el día después en caso de éxito? Personas que buscaran recursos y contratos en Venezuela el día después de Maduro. resources and contracts in Venezuela the day after Maduro. yes, absolutely. This was global governance, right? Okay. And so Sí, absolutamente. Esto involucraba a gobiernos de todo el mundo, ¿verdad? Bien, una vez que esto avanzara, el tramo de dinero, que era la promesa de Horn, creo que ya lo viste entonces, la recompensa era probablemente de 15 millones.
Y, si me permites, eso probablemente habría llegado a la cuenta bastante rápido. El gran temor para alguien como yo es que, si todo sale según lo planeado y no somos saboteados por las agencias de inteligencia o la oposición venezolana, Maduro y los suyos huyen del país, son capturados, lo que sea. Este es el punto en un golpe de Estado en el que hay que defenderse del contragolpe. Necesitaba hombres sobre el terreno. Defend against the counter coup. I needed men on the ground. I needed Americans on the ground. And this would be the Necesitaba estadounidenses sobre el terreno, y ese sería el componente de seguridad. Necesitaba estadounidenses armados, entrenados a un nivel alto, nivel de operaciones especiales, sobre el terreno, unos 60 aproximadamente, para ayudar a defenderse del contragolpe. Además, estas personas habrían trabajado junto con los ejércitos locales, los recursos que había descrito anteriormente. Mis hombres se habrían integrado en esas unidades y, en esencia, habrían ayudado a mantener el orden y la ley, y a lograr elecciones libres y justas en, no sé, quizá un año o algo así, según las circunstancias. Obviamente, después de que se restableciera el orden y se distribuyera la ayuda humanitaria. orders restored, humanitarian aid has been distributed. Okay, it sounds like a harebrained scheme. De acuerdo. Desde mi punto de vista, suena como un plan descabellado. Parece que nunca tuvo ninguna posibilidad de éxito. Y has descrito una posible operación mayor con mercenarios entrenados en Estados Unidos como algo que ni siquiera rozaría la pintura del ejército venezolano, que cuenta con soldados regulares bastante bien entrenados. Caracas está rodeada por varios niveles de seguridad. Hay defensas aéreas, tienen una fuerza aérea, son capaces de competir con el ejército colombiano. Entonces, ¿por qué pensaste que tu operación tendría éxito? ¿Por qué, en tus propias palabras, te lanzaste al ruedo con solo un pequeño destacamento de hombres? Así que creo que no lo estás entendiendo, Max. Eso es exactamente lo que no estaba haciendo. ¿Lo entiendes? Do you understand? Explica. Yeah, okay, so what I'm saying is that would have Vale, de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que habría sido una locura si hubiéramos entrado con 60 tipos. Eso no es posible. Este es el contragolpe, ¿entiendes? Estamos en una fase diferente en este punto, hipotéticamente, ¿vale? Así que hipotéticamente, si mis unidades están alertadas, establezco mi enlace y los activos de alto nivel de Maduro activan a los regulares venezolanos. Estos regulares venezolanos ahora se encargan de Maduro, Cabello y Tarek. Esos tipos ya están fuera del tablero, pero hay un elemento de caos, ¿verdad? Así que lo que estoy diciendo es que ahora necesito establecer una cierta apariencia de orden. now need to establish some semblance of order. I need to establish a junta. I need Necesito establecer una junta. Necesito un grupo de liderazgo, personas que puedan gobernar un país que de repente se ha quedado sin liderazgo. Aquí es donde incorporo a 60 estadounidenses, solo por motivos de seguridad. No está luchando contra nadie. Básicamente se están uniendo a los regulares venezolanos y van a trabajar por y a través de esos regulares. La parte difícil ya está hecha, esencialmente. No hay combates. Nadie está luchando contra nadie. Y entonces establecemos esta junta para lograr una especie de liderazgo y elecciones justas y libres. ¿Es eso lo que estás siguiendo? fair and free elections. Is that you tracking? Yeah. Sí, quiero decir, esta es tu teoría de la operación y de cómo se desarrollaría idealmente. This is evidenced by, I mean, this is essentially Esto se demuestra bueno, quiero decir, esto es básicamente lo que hicieron en Bolivia, ¿no? Y es en gran medida la misma idea. Estamos allí, pero no para gobernar ni hacer nada. No estamos llevando a cabo operaciones militares. Estamos trabajando más o menos como te entrenan para hacerlo, ¿verdad? En cualquier función, supongo, de operaciones especiales de un Boinas Verdes, que consiste en entrenar, asesorar y asistir, como con los iraquíes, ¿no? Así que en Irak, las unidades de Boinas Verdes trabajan por medio de y a través de las unidades iraquíes. Así que en Venezuela habría sido similar, pero mucho más fácil, porque hay generales que ya han apartado a Maduro, Tarek y Cabello, y se ha establecido un liderazgo temporal. Y ahora ya sabes, básicamente tenemos que sobrevivir 3 meses de posibles contragolpes. La forma de hacerlo es intentando alinear al ejército existente bajo el liderazgo temporal. the existing military under the temporary leadership. Okay. Vale. Y estáis llegando en barcos de pesca. Boats. No, these Run are, into- these are different. Max, ese es un grupo de personas diferente. So Entonces, ¿cómo pensabas hacer tierra en secreto y reunirte con... link up with No. some sort of No, this is- rebellious this is- generals. Así que volvamos atrás. La primera parte de la operación es el enlace. Son las 60 personas en los botes, ¿verdad? Luego, una pequeña embarcación con estadounidenses, el contingente estadounidense con algunos venezolanos, desembarca en un puerto deportivo. Y básicamente es solo un enlace. Nos estamos reuniendo con activos en Venezuela que tienen unidades de tarea y maniobra, personas poderosas que están integradas con Maduro. Powerful people who are embedded with Maduro.
¿Tiene sentido? I mean, it doesn't make sense to me because Quiero decir, no tiene sentido para mí, porque he estado en Venezuela varias veces y he visto una imagen de la sociedad que no creo que haya sido ni sea bien comprendida por Estados Unidos. Maduro tiene una gran base de apoyo. La guerra por Venezuela es básicamente una guerra de clases. Son las clases medias y altas las que quieren derrocar a Maduro. Y luego están las masas de personas que literalmente no figuraban en el mapa antes del predecesor de Maduro, quien fue elegido, no simplemente tomó el poder, Hugo Chávez. Ellos lo apoyan, y el ejército proviene en gran medida de ese sector. Se mantiene a pesar de las duras sanciones y respalda la estructura más amplia de lo que llaman la revolución bolivariana, que ha utilizado la riqueza petrolera para beneficiar a la población y al ejército. The military prior to Chavez was just sort of Quiero decir, el ejército antes de Chávez era básicamente un ejército neocolonial. No era tan formidable. Entonces, ¿por qué tú, o cualquiera a tu alrededor, habríais pensado que podríais alojar a los líderes clave del ejército, por ejemplo, al ministro de Defensa, de esa estructura de poder? Nunca me pareció lógico. No parece que haya ningún fermento popular para una revolución armada en la que los estadounidenses fueran a intervenir y asesorar. Desde una perspectiva externa, parecía más bien que ibais allí con la idea de que tú y un grupo de boinas verdes podríais abriros paso luchando hasta Caracas. No, ese no era el plan. Quiero decir, te agarraron unos pescadores, así que estoy un poco callado. Creo que hay mucha confusión, quizá algo de confusión por tu parte sobre cuál era realmente el plan. Estoy hablando de la realidad, y som el plan se topó lleno que du es rock esa realidad. Creo que el plan se estrelló contra las duras rocas del sabotaje de la CIA. Es como cuando tienes gente en barcos revelando tus coordenadas GPS. Esa es la realidad. La gente en Venezuela, claro, es cierto que Maduro tiene mucho apoyo. Lo tiene. Dicho esto, había generales muy cercanos a él que no estaban alineados con él, ¿verdad? Esto fue obviamente infiltrado desde el principio, y lo entiendo. Pero al mismo tiempo, no era tan difícil de vender. Ya sabes, Maduro está aterrorizado ante la posibilidad de ser bombardeado por Estados Unidos. Está observando a esos generales iraníes. Y yo estaba bien posicionado. Tenía acceso a esas tres personas. Y para ser completamente sincero, habría funcionado bien si hubiéramos tenido nuestro enlace, porque en aquel entonces la creencia en torno a Maduro era que una invasión estadounidense o algún tipo de acción era inminente. Así que no es tan difícil, es bastante sencillo. Ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia. Consigues acceso y colocación con la gente que rodea al rey, y esas personas son los que hacen el trabajo pesado. And those people are the ones who do the heavy lifting. ¿Quiénes eran los generales? No voy a hacerlo. Esta gente tiene familia. Así que se dijo que los combatientes de Alcalá habían sido infiltrados por la inteligencia venezolana y que así supieron que ibais a venir. Pero estás diciendo, déjame aclarar algo. ¿Dijiste que la CIA en realidad entregó vuestras coordenadas? Así es. Siempre me specifico. Sí, así que hubo comunicación entre Lester Toledo y George Betancourt. Bueno, supongo que sus compatriotas en los campamentos. Obviamente estaban contactando con DNI, pero hubo conversaciones entre DNI y los hombres en los campamentos. Bien. Entonces, Nicolás Maduro, o sea, el régimen de Maduro, realmente no tuvo que hacer nada. Solo tenían que hacer que su guardia costera fuera al lugar correcto en el momento adecuado. No fue el régimen de Maduro quien nos infiltró. Sí. Venezuela opposition/CIA. Okay. Vale. ¿Y por qué querían traicionarte? Porque no les gustaba Alcalá y querían ser ellos quienes dirigieran la operación más adelante. Creo que quizá a nivel táctico para los venezolanos, pero en aquel entonces recibían mucho dinero a través de USAID. Quiero decir, eran miles de millones. Y eso queda demostrado por la demanda que está en curso ahora mismo con Juan Guaidó en Delaware. Así que la CIA obviamente tenía otros intereses. No estaban interesados en derrocar a Maduro. Estaban más que contentos de demorarse. Simplemente no querían cerrar la embajada. Mike Pompeo básicamente hizo imposible cerrar la embajada en la Venezuela de Maduro, o hizo imposible que la CIA operara desde Caracas, que es normalmente como se haría algo así. Habrían hecho exactamente lo mismo que yo hice. Si la CIA hubiera querido voltear el país, habrían hecho exactamente lo que yo hice. Se habrían acercado a los generales alrededor de Maduro, Cabello, Tarek. ¿Entiendes?
You understand? Like, I mean, my understanding is they tried to do that. Quiero decir, según tengo entendido, intentaron hacerlo. Muchos funcionarios venezolanos han declarado que les ofrecieron grandes sumas de dinero para que se cambiaran de bando. Entrevisté a uno que dijo que básicamente estaban chantajeando a su familia para obligarle a hacerlo. Algunos generales venezolanos sí se cambiaron de bando. Así que eso estaba ocurriendo, pero estás diciendo que ¿qué faltaba en el plan de la CIA? ¿O es que en ese momento realmente no buscaban un cambio de régimen? Not actually seek regime change at that point. They absolutely did not seek regime change. I mean, this is evidenced by the fact. Ellos absolutamente no buscaban un cambio de régimen. Quiero decir, eso se demuestra por el hecho de que la embajada fue cerrada. Y como no estaban buscando un cambio de régimen, ¿por qué otra razón vendrían a mí el presidente o su círculo más cercano? Así que lo que te estoy diciendo es que el plan que ideé, en realidad no lo ideé yo. Tiene una larga historia de uso durante, ya sabes, décadas. Es bastante sencillo. Consigues que la gente cercana al rey haga el trabajo. Es su país. Dicho esto, la CIA nunca estuvo interesada en un cambio de régimen. Y si miras lo que está ocurriendo ahora en las noticias, no sé si lo están ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué los está incentivando al más alto nivel? Bueno, obviamente tienen algún tipo de aparato, ya sea el narcotráfico o lo que sea. Hay una razón por la que no quieren facilitar un cambio en Venezuela, a menos que ahora estén de algún modo alineados con la administración Trump, lo cual no entiendo por qué. Unless now they are aligned with the Trump administration, which I'm not sure. Well, there's been competing factions. I mean, you can see it play out through Bueno, the conflict. ha habido facciones enfrentadas. Se puede ver en el conflicto entre Rick Grinnell, que quiere negociar con Venezuela y asegurar acuerdos petroleros con Estados Unidos. Según informó el New York Times, Venezuela estaba dispuesta a renunciar a contratos con China y Rusia a cambio de mejores relaciones con Estados Unidos. Y Marco Rubio, que representa al sur de Florida, quien busca un cambio de régimen total. Y parece estar utilizando la guerra contra las drogas como tapadera. Están pasando de atacar barcos pesqueros, muchos de ellos rumbo a Trinidad y Tobago, supuestamente transportando cocaína, básicamente ejecutando extrajudicialmente a presuntos narcotraficantes en alta mar, a la promesa de Donald Trump en Quantico de atacar Venezuela por tierra, supuestamente para atacar a los cárteles que ahora identifican como narcoterroristas. Narco-terrorists. They're using a sort of terrorism designation. So this really Están utilizando una especie de designación de terrorismo, así que esto realmente indica una gran escalada. Se dice que Grinnell está aislado y que Rubio básicamente ha asumido el control de la política. Y se supone que María Corina Machado es el activo estadounidense que llegaría al poder después de Maduro y otorgaría, entre comillas, democracia, contratos a empresarios vinculados a Trump, justo al día siguiente de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué opinas de toda esta operación? ¿Te parece que tiene sentido? ¿Y realmente buscan instalar a María Corina Machado? Supongo que en general solo busco conocer tu opinión al respecto. I guess I'm just generally seeking your thoughts on it. I think you have, I mean, listen, that brief's really... Creo que tienes... Escucha, eso suena muy bien en la presentación. Pero, para ser totalmente sincero, la única razón por la que mi plan habría funcionado es por las conexiones que desarrollé cerca del entorno de Maduro, con Cabrera y Tarik. Si eso no se hace, si no se establece, entonces no tiene sentido. Sí, no hay nada más. Yeah. There's nothing else. So, Así que, y entonces sería una masacre y otra ola migratoria hacia el norte. To the north. right, how do you justify that, right? Like, how do you justify Exacto. a country ¿Y cómo justificas eso, verdad? O sea, ¿cómo justificas que un país invada a otro mucho más pequeño y débil? Aunque nosotros lo hicimos en Irak y Afganistán, pero... Y también fuimos allí por los recursos, pero, But, And you participated in Y participaste en ambas guerras, y sentiste la herida moral, presumiblemente, a causa de esas guerras. injury, presumably, of those wars. so I think it's, there's some, Así que creo que tiene varios méritos. Soy soldado, ¿verdad? Así que a nivel estratégico y a nivel táctico, entiendo que cierta parte de Estados Unidos siempre va a menospreciar a los soldados. Lo entiendo perfectamente. Pero al final del día realmente somos las únicas personas que van a defender este país de cualquiera. Y como soldados, vamos donde se nos envía y ganamos donde luchamos. Menospreciar a un soldado es fácil hacerlo en tiempos de paz o cuando participamos en acciones que no son populares. Obviamente, con Irak estuvimos allí demasiado tiempo. En Afganistán, muchísimo más tiempo. Exacto. in Afghanistan, we were there way too long, right? One of my old units, so Fifth Special Forces Group, Una de mis antiguas unidades, el Grupo de Fuerzas Especiales, ganamos en Afganistán en 6 semanas.
Nos aliamos con la Alianza del Norte y realmente diezmamos al enemigo. Dicho esto, después nos trasladamos para facilitar los grandes negocios y los contratos importantes. Pero lo que permanece son los soldados. Todavía tenemos que luchar, defender, estar hombro con hombro y protegernos unos a otros, sin importar lo demonizados que estemos por ciertos estadounidenses. Veo a Venezuela de una manera similar. Me dijiste que te has reunido con algunos de estos hombres y demás, pero yo también lo he hecho. Uno de los individuos que conocí fue torturado durante 2 años. Otro, un capitán, murió. Another individual I met, who was a captain, he was tortured as well for much longer. And so when Él también fue torturado durante mucho más tiempo. Así que cuando me dices que Nicolás Maduro y el régimen son algo así como los buenos, tengo que ser honesto contigo. En realidad, no hay buenos en esto. El régimen de Maduro es una dictadura muy brutal. El gobierno opositor es igual de brutal, si no más. En mi opinión, en realidad eran las personas a las que intentaba ayudar y defender cuando decidí asumir esta iniciativa. La forma en que lo hice, obviamente, fue eliminando a todos los actores negativos de la ecuación, siendo Maduro uno de ellos. Pero también tuve que trabajar con Guaidó, y no era una persona en la que se confiara ni que cayera bien. Hago lo mejor que puedo, ¿verdad? I do the best I can, right? And that's what I tried to do with Venezuela. I do not think it was at all Y eso es lo que intenté hacer con Venezuela. misunderstanding. No creo que fuera una idea descabellada en absoluto. Creo que estás malinterpretando completamente la intención de la operación. Es algo matizado, pero sí creo que hoy en día no entiendo cómo alguien puede desconfiar de la idea de que María Corina sea de alguna manera ilegítima. Pienso que las elecciones en Venezuela deben descartarse por completo. Discounted Tiene que existir una entidad independiente que garantice elecciones libres y justas. Y creo que más allá de toda la oposición, todos esos partidos necesitan que un liderazgo más joven dé un paso al frente y ocupe realmente el centro del escenario si se quiere alcanzar algún tipo de verdadera libertad en Venezuela. Freedom in Venezuela. Well, why do you think Maria Corina? ¿Por qué crees que María Corina Machado no es legítima? Es porque ha estado involucrada en golpes de Estado y en actividades potencialmente violentas, y ha utilizado medios antidemocráticos para derrocar al gobierno. Democratic means ¿O hay otra razón? government, or is there another reason? Correct. No, correct. And I think that when you Correcto, pull the no look at correcto. one guy to Y creo que cuando miras a Leopoldo López y Juan Guaidó y a todos esos grupos, cualquiera de la oposición, Capriles, todos ellos, ¿sabes cómo haces tú, como administración Trump, incluso si logras un cambio de régimen? Digamos que la CIA consigue lo que intentó conseguir, lo que yo conseguí, que es acceso y colocación en los niveles más altos y de algún modo forzar la salida de Maduro. Genial. ¿Y luego qué? ¿Cuál es el vacío de poder? ¿Cómo llenas ese vacío de poder? Porque te lo digo, si no lo haces, y yo había planeado esto, pero si no llenas ese vacío de poder, entonces habrá guerra civil. Habrá sangre en las calles. Y esto es lo que yo quería, lo que inicialmente esperaba evitar. This is what I initially wanted to hope to avoid. I agree completely. I mean, they would have to purge. Estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, tendrían que purgar el chavismo, lo que significa que millones de personas con una estructura social organizada tendrían que ser eliminadas de la sociedad, probablemente de forma bastante violenta. Y están armados. Muchos de ellos están armados para su autodefensa. Así que no veo cómo se podría evitar una masacre interna o una ola masiva de migración si simplemente se sigue adelante con una invasión. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Para terminar, ¿qué puedes contarnos sobre tu enjuiciamiento y el próximo juicio? About your prosecution and upcoming trial. And Well, listen, Bueno, escucha, me encantaría poder llegar a juicio. Eso sería increíble. amazing. yeah, Sí, entonces, ¿qué está pasando en su lugar? instead. It is lawfare. I mean, for an administration, that's kind Es una guerra judicial. Quiero decir, ya sabes, para una administración que se supone que... Espera un segundo, Max, esto está fallando. Perdona, vale, ya está. Sí, pues para una administración que hizo campaña con la idea de que íbamos a luchar contra la guerra judicial y acabar con la politización del gobierno federal, parece que están usando esas armas contra mí de forma bastante intensa. Esto es una persecución política. Es bastante evidente. Como dije, medstaith diagrammatic juicio. String for member, si tu permanente fue, e per planificat si vos, more. to strategize with my lawyers, but the reality is the prosecutors are working incredibly. Pero la realidad es que los fiscales están trabajando increíblemente duro para volver a meterme en la cárcel. Quieren tenerme entre rejas para que no tenga acceso a información clasificada. Hay una enorme cantidad de ella. Obviamente, si me encarcelan ahora, estaría luchando durante años y años para conseguir esa información clasificada, lo que básicamente me obligaría a permanecer en prisión. Así que prefiero quedarme fuera y obligarles a darme la información clasificada, lo cual ha tardado, no sé, más de un año solo para obtener la documentación de descubrimiento que ni siquiera está clasificada. Así que hubo una implicación evidente del gobierno aquí, y no lo sé. Enseñad vuestras cartas.
Estoy listo para ir a I don't juicio. know. Let's see your cards. I'm ready to go to trial. Well, we will definitely be following Bueno, up with sin duda, haremos un seguimiento contigo, especialmente si vas a juicio y logras obtener información clasificada, lo que presumiblemente corroboraría y confirmaría muchas de las afirmaciones que me has hecho sobre la implicación de altos cargos de la administración Trump y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en este complot. ¿Hay algo más que te gustaría añadir antes de que terminemos? Anything else you want to add before we close? Yeah, Sí, no tengo que contártelo, Max. Está en la documentación de la investigación. Puedes leerlo allí. you can read about it. Well, we'll be publishing that discovery Bien, at the publicaremos ese descubrimiento en The Grey Zone y lo presentaremos aquí mismo. Así que, Jordan Goudreau, ex Boina Verde y rostro de la Operación Gideon, muchas gracias por acompañarnos en The Grey Zone. so much for joining us at the Gray Zone. Gracias, Max.